participar de una, esta no es la flotilla, pero es como una flotilla humanitaria, sino que va por tierra. Que fueron a llevar cosas a elementos de salud, comida, estaban yendo a Palestina y fueron detenidos en Libia. Hasta hace poco no se sabía nada de Paula Jiménez y Lucas Aguilera, pero sí se supo, hace poquito hubo un audio que se difundió de Paula Jiménez. No sé si tenemos para escucharlo. No, no importa. Bueno, está ella contando la situación muy angustiada también, diciendo, bueno, estamos haciendo huelga de hambre para que nos dejen hablar con nuestras familias. Ya van 16 días, 17 días de esto, 16 días, y para hablar de la situación, estamos en comunicación con un compañero de trabajo y de militancia de Paula y de Lucas, Matías Casiagüe. Te damos la bienvenida a Radio Estación Sur. Buenas, ¿cómo están? Y acá estamos también contando un poco esta situación que está siendo un poco omitida por la mayoría de los medios grandes, está siendo omitida por un montón de cosas, pero también por la Cancillería. Así que contanos un poco cómo viene la situación. Ya son, las voy a corregir, 18 días a partir de hoy 18. el secuestro, detención de Lucas Aguilera y Paula Jiménez, directores de investigación del portal Nodal, de nuestro portal. Ellos se inscribieron y fueron aceptados para participar del capítulo terrestre de la iniciativa global Sumud, que se llama Convoy Magreb Sumud Land, Ujú. que partió desde Mauritania, en el noroeste de África, pasando por Argelia, Túnez y Libia, para luego, por supuesto, cruzar hacia Egipto y de Egipto llegar a la frontera con la ciudad de Rafah, en la famosa Franja de Gaza, Ujú. en territorio palestino. Pero bueno, como toda ayuda humanitaria con destino a Gaza, fue bloqueada, ¿sí? Hay que decirlo claramente, Sí. esto no es una casualidad, por supuesto después uno no quiere abrir juicios y suspicacias y análisis geopolíticos con la situación, pero toda ayuda humanitaria que se pretende para con Gaza, que está sufriendo un genocidio, que no lo decimos nosotros, no lo dice Radio Estación Sur, lo está diciendo la Corte Penal Internacional de Justicia, que está Sí. sentando en el banquillo de los acusados a las más altas autoridades israelíes. Y lo dice también, por supuesto, la Relatoría Especial para Palestina de Naciones Unidas, Francesca Albanese, ¿no? Sí. Los compañeros Lucas y Paula eran parte de ese convoy terrestre, había unas 230 personas que lo integraban, llevaban ambulancias, casas móviles, equipos médicos, alimentos, insumos para producir alimentos. eh, y bueno, fueron detenidos al salir de Trípoli, de la capital de Libia, Ujú. en un puesto de control militar interno, que se conoce como 5+5 y que divide a Libia en dos, ¿no? En una Libia de Trípoli, una Libia del llamado Acuerdo Nacional, Ujú. que es el gobierno oficialmente conocido de ese país, reconocido internacionalmente, y una Libia Oriental, ¿no? Que tiene que ver con una fracción de Libia, de la Libia post-Gaddafi, que no reconoce ese gobierno de Trípoli y con el cual han estado en guerra civil Ahí va. desde la caída de Muammar Gaddafi en 2011, pero particularmente desde el año 2020. Que hace El poquito se país, el cumplió país, un nuevo aniversario de Gaddafi, de la toma ahí, del golpe que le hicieron a Gaddafi. Se habló muchísimo de la importancia que tuvo. Esto estamos hablando del norte de África. del norte de África, Ujú. exactamente. Cuando uno habla de Magreb, habla del norte de África. La Libia actual es una Libia atravesada por una guerra civil, que bueno, está en un alto al fuego, en un armisticio, pero no está, digamos, en un proceso de paz. Ujú. Las autoridades de Libia Oriental en un primer momento no habían hecho ningún tipo de objeción al paso del convoy terrestre humanitario.
cuando ellos llegaron a ese punto de control militar. Recordemos que el convoy viene desde Mauritania y tenía un punto de convocatoria a delegados internacionales que no fueran de los países del Magreb, o sea, de los países del norte de África, en Trípoli mismo. Ujú. Y cuando llegaron a la frontera interna, producto de esa guerra civil, de este puesto de control militar 5+5, hubo una primera negociación que salió muy bien, para que pudiera continuar viaje el convoy. Hubo una segunda que salió muy mal y cuando fueron convocados para tener una tercera ronda de negociación, el equipo negociador completo, las 10 personas que integraban ese equipo de negociación, donde se encontraban Lucas y Paula, fueron, sin mediar palabra, detenidos y secuestrados. Eso Es fue el decir, de esas 24. 250 personas que iban, 10 quedaron ahí secuestradas. Exactamente, esos 10 quedaron secuestrados, ¿sí? ¿Y desde Eh, cuándo no tienen comunicación con ellos? nosotros tuvimos, a ver, para hacer el recuento más preciso, nosotros tuvimos, el 24 de mayo fueron detenidos, perdón, el domingo 20 sería domingo, perdón, así voy a dar con precisión, el domingo 24 fueron detenidos y el 25 un grupo paramilitar atacó el resto del contingente del convoy, forzando a incluso desarmarlo, ¿no? Nosotros tuvimos unos días muy acuciantes, unos primeros días realmente muy preocupados, porque no teníamos ninguna noticia de ellos, no había prueba de vida, no había ningún registro de parte de ellos, y la situación empezó como, entre comillas, a normalizarse en términos de contacto y demás, cuando recién, hace exactamente una semana, el 4 de junio, Mm. ellos después de 4 días de huelga de hambre seca, es decir, de no consumir líquidos tampoco, lograron comunicarse con las familias, Ujú. ¿no? Hace una semana. Y ayer tuvieron también una breve comunicación a instancias del cuerpo diplomático italiano. Así que eso, bueno, Claro, todavía eso, estamos dando la primicia porque no lo hemos hecho público porque, por supuesto, hay un cuidado del contenido y más allá del contenido, un cuidado de las familias que son finalmente las que han podido dialogar tanto con Lucas como con Paula. claro. La situación ahora, lo más grave ahora es que, bueno, al menos lo que parece ser es que están mejor, hay mucha más presión diplomática internacional, particularmente de Italia y de España, pero su situación procesal, que era supuestamente, tenía relación a una supuesta migración ilegal, en realidad una visa no reconocida en Libia Mm. del Este, que es una visa que otorga el otro gobierno, digamos, el internacionalmente conocido, que es el de Libia Oriental, de esa situación de migración ilegal, ahora hay una causa que incorpora elementos como reunión ilegal, protestas en un lugar prohibido, ¿no? Todos mecanismos para estirar su situación procesal, por supuesto, un proceso de impartición de justicia y de investigación Ujú. que no cumplen ni las garantías mínimas del debido proceso, ¿no? Matías, dos cosas acá te quiero preguntar. La primera es una que, por mi parte, por ahí yo vengo siguiendo el caso, como ya sabemos, pero que tiene que ver con la posición de la Cancillería Argentina, que la verdad es un desastre, da vergüenza, porque más allá de las actividades que lleven o no lleven adelante otras personas, si tenés un argentino que está en una situación complicada, tenés que salir a defenderlo, tenés que tratar de hacer que esa persona esté bien, se le cumplan todos sus derechos y sus garantías. Contanos un poco, explicarle a la audiencia de Estación Sur qué es lo que dice la Cancillería Argentina y bueno, y cómo, qué se puede hacer también, qué es lo que tuvieron que hacer y por qué está intercediendo otras cancillerías de otros países y no la nuestra. Libia tiene esa situación, ¿no? De un alto al fuego, de una guerra civil que está en suspenso, ¿no? Que no hay guerra, no hay conflicto armado en este momento, pero hay una situación de fragmentación territorial muy compleja. El convoy terrestre humanitario con destino a Gaza sabía esa situación, incluso inició antes de emprender su marcha contactos formales con ese denominado gobierno de Libia del Este para poder cruzar. Habían pedido una serie de papeles que habían sido efectivamente presentados. Este denominado gobierno de Libia del Este incluso pidió la intervención de la Media Luna Roja, que es como la Cruz Roja de esa región, y que no había habido ningún tipo de inconvenientes en ese sentido, en que así lo fuera, ¿no? Que interviniera la Media Luna Roja. Mm. La realidad es que es muy difícil por el carácter limitado del reconocimiento que hay a nivel internacional de este gobierno de Libia Oriental. Eso nosotros lo entendemos.
Italia inicialmente ha protagonizado la situación diplomática y de pedido de esas 10 personas porque tiene, entre esos 10 detenidos hay 2 italianos. Claro. E Italia tiene, es uno de los pocos países que tiene un consulado general en la ciudad de Bengasi, que funciona algo así como la ciudad capital de esta Libia Oriental. España apuntaló otro proceso y aceleró también protagónicamente, les diría, un cuidado y una protección diplomática de los detenidos, porque hay una española, pero Ujú. también lo ha intercedido por todas y todos. La situación de Argentina tiene la complejidad de que no tiene representación diplomática en Libia. Claro. Libia se atiende de manera concurrente desde la Embajada de Túnez. Ay, ¿Sí? Ahí hay un cónsul que atiende desde la capital de Túnez, ¿sí? Ciudad homónima, la situación de los 2 connacionales, pero tiene una dificultad, que son que efectivamente la ciudad de Túnez y Bengasi tienen 1.700 kilómetros de distancia, ¿no? claro. Eso significa una accionar muy limitado en términos diplomáticos. Al mismo tiempo está actuando, e incluso en diálogo con las familias, la Dirección Argentina, la Dirección General de Argentinos en el Exterior y Asuntos Consulares de la Cancillería Argentina aquí en Buenos Aires. Pero su actuación es muy limitada y está puesta muy en la índole técnico, ¿no? En la índole de lo que como Estado Argentina está obligado a efectuar y realizar para con cualquier argentino Claro. o argentina. Lo que pasa es que la situación es realmente muy grave y exigiría que esas instancias técnicas tuvieran todo el respaldo institucional de las autoridades de la Cancillería Argentina, que Claro. en vez de realizar eso, lo que han hecho es realmente de una canallada muy importante y Sí. de un total incumplimiento en sus deberes de funcionario público. Porque nosotros a instancias de una primera movilización, de una primera concentración, junto con las familias, pudimos tener una primera reunión en la Cancillería, al principio de esta situación, digamos, el primer viernes, me refiero para que tengan una idea, el viernes 29 de mayo, y la Cancillería emitió un comunicado que en vez de ayudar a la situación, ¿no? Levantó un manto de sospechas sobre el carácter humanitario del convoy, o sea, Mm, poniendo en duda que lo que estaba sucediendo efectivamente era un mecanismo internacional de ayuda humanitaria, ¿no? Surgido desde la sociedad civil, y por el otro lado tipificó a la decisión de Lucas de Paula de integrar ese convoy terrestre como voluntarios como temeraria, Ujú. ¿no? Temeraria y amenazante, lo cual hace que Lucas y Paula y todo el convoy terrestre y los 10 detenidos sean perfilados ideológicamente, ¿no? E incluso al poner el Estado argentino, ¿no? Un manto de sospecha sobre su actuación y de la actuación general del convoy terrestre, todo se complica, porque por claro. supuesto, quien te secuestra, ¿no? Quien te detiene de esa manera ilegal, tan arbitraria, también lee ese comunicado, ¿no? Entonces, en vez de ayudar, terminan perjudicando la situación de los compañeros, ¿no? Y es evidente que las autoridades de la Cancillería Argentina, con Pablo Quirno a la cabeza, con el canciller Pablo Quirno a la cabeza, no están teniendo la voluntad política de asumir, ¿no? De verdad su rol como figuras de representación del Estado argentino. Porque hay que recordar que el Poder Ejecutivo Nacional, ¿sí? Tiene 2 grandes áreas que hablan a nombre del Estado. Una es la Cancillería y la otra es el Ministerio de Defensa. Entonces hay que tener mucho cuidado, tienen que tener mucho cuidado y por supuesto nosotros los instamos permanentemente a abandonar ese espíritu faccioso, ¿no? De fanáticos libertarios que nada tienen que ver con su rol como autoridades del Estado argentino. Totalmente, totalmente. Matías, nos estamos quedando sin tiempo, no quiero dejar de preguntarte, pero esto es ya para saber también si hay relación también entre esta porción de Libia que está en guerra civil con el gobierno internacional que reconoce todo el mundo y el ente sionista. Mira, nosotros tenemos versiones Ahí va, encontradas, es complejo. no lo hemos podido confirmar, tampoco lo podemos negar.
estamos siendo muy cuidadosos. Esto ha sido también parte del pedido del equipo de abogados internacional que Bien. está actuando en Bengasi, de efectivamente cuidar las caracterizaciones de ese denominado gobierno de Libia Oriental. Entonces, digo, por supuesto, la prolongación de la detención habilita y genera, por supuesto, una clara obviedad de que esa situación está, ¿no? La detención, incluso secuestro de las 10 personas, está en el marco de algo que excede una situación meramente jurídica Ujú, o una cuestión de migración ilegal, ¿no? ujú. Efectivamente, su detención está siendo un pivote de un conflicto geopolítico que lo excede. Ahora, caracterizar eso está siendo difícil porque hay versiones contradictorias por un lado y por otro lado uno está tratando de tener ese cuidado, Más vale. ¿no? De qué es lo que dice. Lo que sí podemos decir que también es responsabilidad del gobierno del Trípoli, ¿no? Es el gobierno internacionalmente reconocido. Porque Claro, si bien la fractura territorial está, es el gobierno de Trípoli, ¿no? El que efectivamente se supone tiene jurisdicción sobre todo lo que acontece en el país. Y también en un punto sabemos que hay que apuntar las responsabilidades ahí, que la Cancillería Argentina también debería hacer eso, ¿no? Y que incluso sabemos también por trascendidos que si bien la fragmentación territorial está, no es que no hay diálogos, no es que no hay entendimientos entre ambas fracciones, ¿no? claro. Por último, estamos en comunicación con Matías Casiago, el director ejecutivo de Nodal. Estamos hablando sobre la detención de Paula Jiménez y Lucas Aguilera en Libia, que integraban este convoy humanitario. Recordarnos la convocatoria que se está haciendo para difundir también la información, para acompañar y qué es lo que puede hacer uno desde su lugar, que es muy poco, pero bueno, siempre ayuda. No, mira, nosotros sabemos que si hemos llegado hasta acá, con la poca visibilización que ha tenido en la trama de los grandes medios de comunicación argentinos, es por la presión y el acompañamiento de las familias, en primer lugar, y de cientos y cientos de compañeros, compañeras, amigos, amigas, periodistas, grandes y pequeños medios de comunicación, ¿no? Que han puesto luz sobre el caso y que si incluso hoy tenemos el apoyo, por decirlo de alguna manera, o las actuaciones, aunque algunas veces tengamos tensiones de las áreas técnicas de la Cancillería, es producto de esa presión. Ujú. Al mismo tiempo, por supuesto, uno no se queda quieto, ¿no? Estamos, de hecho, a instancia de algunos amigos y amigas poniendo en conocimiento esta situación al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, al Papa León XIV, a la Cruz Roja Internacional. Es decir, las acciones están teniéndose y, por supuesto, pedirle a toda la comunidad de Radio Estación Sur que acompañe, que siga en Nodal la comunicación oficial, que nosotros antes de publicar algo se chequea bien todo, se confirma, reconfirma y bueno, nada, sabemos que los vamos a tener de vuelta a casa. Sin lugar a dudas, eso va a ser así. Gracias, Mati, por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Ahí pasaba entonces Matías Casiagüe, director ejecutivo de Nodal, contándonos la situación de Paula Jiménez, Lucas Aguilera. Es un quilombo diplomático, pero muy, muy complejo de seguir, pero no tenemos que dejar de pedir por dos argentinos que están detenidos en una situación totalmente irregular en el norte de África y que lo único que estaban haciendo era llevar ayuda humanitaria a un país, a una región donde se está sufriendo un genocidio, donde la situación es muy, muy compleja. 35 minutos pasaron de las 8 de la mañana, nos queda un ratito. Tenemos enseguida virales y en un ratito nada más viene Manu Ríos con su columna Todo Mundial es Político. Peleamos